Bienvenidos amantes del tiempo y de la historia. Miren a su alrededor. Los relojes marcan la hora, los segundos, los minutos. Pero, ¿se han detenido a pensar en el significado de ese tic-tac constante? ¿En el poder que tiene el tiempo para moldear nuestro mundo? Hoy vamos a viajar a un lugar donde el tiempo no solo se mide, sino que se siente en cada fibra del ser. Un lugar donde la historia resuena con cada campanada. Estamos en Londres, una ciudad que late al ritmo de su corazón histórico. Y en el centro de ese latido se alza un gigante silencioso. No es un palacio, no es una catedral. Es el guardián del tiempo, el Big Ben. Pero no se dejen engañar por su nombre. El Big Ben no es el reloj ni la torre. El Big Ben es la campana, la voz que ha resonado en esta ciudad durante más de un siglo y medio. Es el sonido que marca el pulso de la nación, el eco que ha acompañado a la alegría y a la tragedia, a la victoria y a la derrota. Su tañido ha sido un testigo mudo de la historia, una melodía inmutable en un mundo de constante cambio. Y la torre, la icónica Elizabeth Tower, es su hogar, su refugio. Más que una simple estructura, es un faro que guía a los londinenses y a los visitantes por igual. Sus 4 caras, cada una con un reloj de 7 metros de diámetro, son una promesa de puntualidad, una declaración de precisión. Son una obra maestra de la ingeniería y la arquitectura, un desafío a la gravedad y al tiempo mismo. Pero ¿cómo llegó a existir esta maravilla? ¿Cuál es la historia que se esconde detrás de sus muros de piedra y de sus mecanismos de bronce? Para entender al Big Ben, debemos retroceder en el tiempo, a una época de fuego y destrucción. El 16 de octubre de 1834, un incendio devastó el Palacio de Westminster, el hogar del Parlamento. Las llamas consumieron gran parte del edificio, dejando solo un esqueleto carbonizado. Fue un golpe devastador para la nación, pero también una oportunidad. La oportunidad de reconstruir, de crear algo nuevo, algo que reflejara la grandeza del Imperio Británico. Se convocó a un concurso de diseño para el nuevo palacio y la competencia fue feroz. Los arquitectos más brillantes de la época presentaron sus propuestas, cada una más ambiciosa que la anterior. Pero un diseño se destacó del resto. Era el de Charles Barry, un arquitecto de formación clásica que propuso un estilo gótico victoriano que evocaba el esplendor del pasado. El diseño de Barry incluía una torre del reloj, una estructura que se convertiría en un símbolo de la reconstrucción y del renacimiento. Pero la construcción no fue un camino de rosas. Fue un proceso largo y lleno de desafíos. Desde disputas por el diseño hasta problemas técnicos, cada paso fue una batalla. Y el mayor desafío de todos fue la creación del reloj en sí. El plan era construir el reloj público de 4 caras más grande y preciso del mundo, una tarea monumental que requería la colaboración de mentes brillantes. Edmund Beckett Denison, un abogado con una pasión por la relojería, y Edward John Dent, un relojero de renombre, se unieron para llevar a cabo la empresa. La visión de Denison era simple pero revolucionaria, un péndulo que funcionaría con la precisión de un reloj astronómico. El mecanismo era tan innovador que los demás relojeros de la época lo consideraban imposible. Pero Denison no se rindió. Con la ayuda de Dent, diseñó y construyó un sistema de escape de doble 3 patas, una invención que revolucionó la relojería. Y la campana, la voz del Big Ben, fue otro desafío. La campana original, llamada Big Ben, se rompió durante las pruebas. Tuvieron que fundir una nueva campana, que fue la que se instaló en 1859. Esta nueva campana, con un peso de más de 13 toneladas, fue un triunfo de la metalurgia, un coloso de bronce que resonaría en toda la ciudad. El reloj se puso en marcha por primera vez el 31 de mayo de 1859 y el sonido de la campana se escuchó por primera vez el 11 de julio de ese mismo año. Fue un momento de celebración, un hito en la historia de Londres, pero no fue el final del camino. El Big Ben tuvo que enfrentarse a más desafíos a lo largo de los años. Los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial lo pusieron a prueba, pero la torre resistió. Y el tiempo, ese inexorable maestro, también ha dejado su huella. El Big Ben ha necesitado restauraciones, una de ellas importante que duró 5 años. Durante ese tiempo, su campanada se silenció, y Londres se sintió incompleta. Fue un recordatorio de que aunque el Big Ben es de piedra y de bronce, es una parte viva de la ciudad, un corazón que late en cada uno de sus habitantes. Y hoy, el Big Ben se alza majestuoso, un símbolo de Londres, de Gran Bretaña y de la historia. Sus campanas, que repican cada hora y cada cuarto de hora, son un recordatorio de la puntualidad y de la tradición. Pero también son un sonido de esperanza, un eco del pasado que nos impulsa hacia el futuro. Desde que fue inaugurada, la Elizabeth Tower ha sido testigo de momentos cruciales en la historia.
Fue durante la Segunda Guerra Mundial, en plena oscuridad y bajo el asedio del Blitz, cuando el Big Ben se convirtió en un faro de esperanza. Mientras las bombas caían sobre Londres, la torre se mantuvo en pie, un símbolo inquebrantable de la resistencia británica. Sus campanas continuaron sonando, un eco de desafío en medio del caos, un recordatorio de que a pesar de todo la vida continuaba. Este periodo forjó una conexión aún más profunda entre el Big Ben y el pueblo de Londres. No era solo un reloj, era una promesa de que el futuro era posible, de que la luz vencería a la oscuridad. El Big Ben también ha sido el escenario de momentos de celebración. En las noches de Año Nuevo, miles de personas se congregan en las orillas del Támesis para escuchar sus campanadas. El sonido de las campanas a medianoche marca el inicio de un nuevo año, una tradición que se ha transmitido de generación en generación. Pero no solo en Año Nuevo. El Big Ben ha celebrado bodas reales, jubileos y victorias deportivas. Es el sonido de la alegría nacional, un eco que une a la nación en un solo coro. Es el latido de un país que celebra sus triunfos con el orgullo de su historia. Sin embargo, el Big Ben no ha estado exento de problemas. En 1976, el mecanismo de las campanas sufrió una grave avería. La campana principal se rompió y la torre quedó en silencio durante casi un año. Fue un momento de gran preocupación para los londinenses. El Big Ben es una parte tan integral de la vida de la ciudad que su silencio fue notado inmediatamente. Tras un minucioso trabajo de restauración, el reloj y las campanas volvieron a funcionar. Una prueba más de que la perseverancia y la maestría artesanal pueden superar cualquier desafío. La Elizabeth Tower ha sido y sigue siendo un lugar de interés para los turistas. Cada año millones de personas de todo el mundo se acercan a verla, a fotografiarla, a escuchar sus campanadas. Su imponente presencia en el horizonte de Londres es una invitación a la historia, una promesa de que hay mucho por descubrir en esta ciudad. Pero ¿qué hay más allá de su fachada de piedra? Por dentro, el Big Ben es un mundo de engranajes y péndulos, de escaleras de caracol y de historias secretas. El ascenso a la torre es un viaje al pasado. Más de 300 escalones de piedra estrechos, gastados por el tiempo, conducen a la cima. Al subir, se puede sentir la historia en cada paso, la energía de los innumerables relojeros y técnicos que han trabajado para mantener este gigante en marcha. Y al llegar a la cima, la vista de Londres es simplemente espectacular. Desde allí se puede ver el Támesis, el Parlamento y la ciudad entera, una vista que te deja sin aliento. Pero la vista no es lo único que impresiona. Es el sonido. El sonido de las campanas, de cerca, es una experiencia que te hace sentir el poder del tiempo, la majestuosidad de la historia. Pero el Big Ben no es solo una torre con un reloj. Es un símbolo de la puntualidad y de la precisión británica. La precisión del reloj es legendaria. Se ha dicho que el relojero encargado del mantenimiento, después de ajustar el mecanismo, lo hace caminar y lo verifica diariamente. Incluso los pequeños detalles, como el tiempo que tarda la campana en sonar, son monitoreados con gran precisión. En un mundo donde todo es efímero, el Big Ben es un recordatorio de la importancia de la exactitud y de la confiabilidad. Es un icono en el sentido más puro de la palabra. Su imagen ha sido usada en películas, series de televisión y postales. Es tan reconocido que, incluso si alguien no ha estado en Londres, probablemente ha visto una imagen del Big Ben en algún momento. Esta popularidad lo ha convertido en un embajador no oficial de la cultura británica, una invitación a visitar Londres y a sumergirse en su historia. Pero más allá de su fama, el Big Ben tiene un significado más profundo. Es un símbolo de la resiliencia, de la belleza y de la tradición. Es una historia de superación de desafíos, de un renacimiento después de la destrucción, y es, en última instancia, una celebración del tiempo. Porque el tiempo no es solo un tic-tac constante, es la suma de nuestros recuerdos, de nuestros sueños y de nuestra historia. Y el Big Ben es el guardián de todo eso. Y así, la historia del Big Ben se entrelaza con la de Londres. Pero, ¿qué hace que este monumento sea tan especial para la gente hoy en día? A menudo pensamos en los lugares históricos como reliquias del pasado, algo que solo se ve, no se vive. Pero el Big Ben rompe con esa noción. Es un punto de referencia para los londinenses, un lugar de encuentro, un faro en un mar de calles y avenidas. Si le preguntas a cualquier londinense, te dirá que el sonido de las campanas del Big Ben es una parte esencial de la banda sonora de la ciudad. Es un sonido que te hace sentir que estás en casa, que te conecta con la historia. El Big Ben ha sido un escenario para la política y para la protesta. A lo largo de los años, ha sido el telón de fondo de manifestaciones y marchas, de discursos y debates. Es un lugar donde la historia se hace,
donde la voz del pueblo resuena, pero también es un lugar para el arte y la cultura. Su imagen ha inspirado a poetas, a pintores y a cineastas. Ha sido el protagonista de innumerables películas, desde clásicos de James Bond hasta comedias románticas. La torre ha sido una parte tan integral de la identidad de Londres que es casi imposible imaginar la ciudad sin ella. Pero la historia del Big Ben no termina con el pasado. El monumento ha pasado por un proceso de restauración masiva en los últimos años. Un trabajo minucioso y complejo para asegurar que el reloj y la torre sigan funcionando por muchos años más. El proyecto, que costó millones de libras, fue un testimonio del compromiso del Reino Unido para preservar su herencia. Durante los trabajos, la torre estuvo envuelta en andamios y las campanas se silenciaron. Fue un momento extraño para la ciudad. El silencio del Big Ben fue un recordatorio de lo mucho que lo echábamos de menos, de lo importante que es su presencia para nosotros. La restauración no solo se centró en la estructura y en el mecanismo del reloj, también se renovó el interior. Los expertos trabajaron para restaurar los detalles originales de la torre, desde la pintura de las manecillas del reloj hasta los intrincados diseños en las paredes. Fue un trabajo de amor, una labor que demostró que el Big Ben no es solo una torre, sino una obra de arte. Y cuando el andamiaje fue retirado y las campanas volvieron a sonar, el alivio y la alegría se sintieron en toda la ciudad. Fue un momento de celebración, una prueba de que a pesar de los desafíos, la historia y la tradición se mantienen vivas. El Big Ben hoy en día es una combinación de lo antiguo y de lo moderno. Mientras que su exterior se mantiene igual, su interior se ha modernizado. Ahora cuenta con un ascensor para facilitar el acceso a la cima, algo que antes era imposible. Esto hace que sea más accesible para las personas con discapacidad. Pero a pesar de estos cambios, la esencia del Big Ben sigue siendo la misma. Es un lugar que te transporta a otra época, que te hace sentir la historia en tus huesos. Y si decides visitar Londres, no puedes dejar de ir a ver el Big Ben. Pero no te limites a tomar una foto desde el exterior. Tómate el tiempo para sentarte en una de las bancas de la plaza, para escuchar el sonido de las campanas. Siente el pulso de la ciudad a tu alrededor. Y piensa en todas las personas que han estado allí antes que tú, en todas las historias que se han desarrollado bajo la atenta mirada de este gigante de piedra. Porque el Big Ben no es solo un reloj, es un testigo, un guardián, un amigo. Y en cada tic-tac te invita a formar parte de su historia. Continuando nuestro viaje a través del tiempo, nos detenemos para apreciar la ingeniería que hace posible este coloso. El mecanismo del Big Ben es una maravilla en sí misma, una obra de arte y ciencia que ha mantenido la hora con una precisión asombrosa durante más de un siglo. Imaginen un reloj que, en lugar de baterías o electricidad, funciona con la fuerza de la gravedad. 3 enormes pesos de hierro, que cuelgan de cables de acero, son los que proporcionan la energía necesaria para que el reloj funcione. Uno de los pesos hace mover el péndulo, otro mueve las manecillas y el tercero es el que hace sonar las campanas. El corazón de este gigante es el péndulo. Mide casi 4 metros de largo y pesa más de 300 kilogramos. Es un péndulo de compensación diseñado para contrarrestar los cambios de temperatura que podrían afectar la precisión. Este péndulo es la razón por la que el Big Ben es tan preciso. Los relojeros de la torre, los guardianes del tiempo, ajustan el péndulo con monedas. Si el reloj se adelanta, una moneda se coloca en la cima del péndulo para ralentizarlo. Si se atrasa, se retira una moneda. Este método tan simple y tan ingenioso es un recordatorio de que la verdadera maestría reside en la simplicidad. Las campanas, la voz del Big Ben, son otro milagro de la ingeniería. La campana principal, el Big Ben, pesa unas 13,7 toneladas. Las otras 4 campanas, las de los cuartos, son las que tocan la melodía de Westminster. Cada una tiene un tono diferente y juntas crean una sinfonía que ha marcado el ritmo de la vida de Londres durante generaciones. El sonido de estas campanas se puede escuchar a kilómetros de distancia, un eco de la historia que resuena en toda la ciudad. El Big Ben también ha sido un lugar para la innovación. Durante su construcción se usaron tecnologías que eran de vanguardia para la época. Por ejemplo, fue uno de los primeros edificios del mundo en tener un sistema de iluminación de gas y las manecillas del reloj, hechas de hierro fundido, fueron una proeza de la metalurgia. Pero a pesar de todas estas innovaciones, el Big Ben sigue siendo un monumento a la artesanía y a la dedicación. La mano de obra que se usó para construirlo, desde los albañiles que colocaron cada una de las piedras hasta los relojeros que ensamblaron el mecanismo, es un testimonio de la pasión que se puso en este proyecto. Y hoy en día, el Big Ben es más que un simple reloj. Es una obra de arte. La torre en sí misma es una obra maestra de la arquitectura gótica.
con sus intrincados detalles de piedra, sus gárgolas, sus emblemas de los países del Reino Unido, es una vista que no te puedes perder. Cada detalle, desde la punta del pináculo hasta la base de la torre, ha sido cuidadosamente diseñado para inspirar admiración. La torre es un lienzo de piedra que cuenta una historia, una narración visual de la historia británica. El Big Ben es un lugar para la reflexión. Es un lugar que te hace pensar en el tiempo, en el pasado, en el futuro. Es un lugar que te hace sentir que eres parte de algo más grande, de una historia que se extiende más allá de tu propia vida. Y en un mundo que a menudo se siente acelerado y fragmentado, el Big Ben es un ancla, un recordatorio de que algunas cosas son inmutables, que la historia y la tradición son importantes. Es una promesa de que el futuro, a pesar de todos los desafíos, está conectado al pasado. Y esa conexión es lo que hace que el Big Ben sea un lugar tan especial, un lugar que te invita a detenerte, a escuchar, a reflexionar, a sentir. El Big Ben, más allá de ser una estructura imponente, es un anfitrión que da la bienvenida a los visitantes de Londres. Su presencia se siente en toda la ciudad. En un paseo por el Támesis, se puede ver la torre desde casi cualquier punto. Al caminar por las calles de Westminster, la majestuosidad de la torre te envuelve. Incluso desde un autobús de 2 pisos, el Big Ben te saluda como un viejo amigo. Y no es solo su tamaño lo que impresiona, es la sensación de historia que emana. Cada ladrillo, cada detalle de la torre cuenta una historia de resiliencia, de belleza y de tradición. El Big Ben es también una fuente de inspiración para la gente. Es un símbolo de la perseverancia, de la capacidad de levantarse después de una caída. Después del incendio del Parlamento, la torre fue una promesa de un futuro mejor, y hoy en día sigue siendo un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, podemos construir algo hermoso y duradero. Es un símbolo de la puntualidad, de la importancia de la precisión y de la confiabilidad. En un mundo donde a menudo nos sentimos abrumados por el caos, el Big Ben es un ancla, un recordatorio de que algunas cosas son inmutables. Pero el Big Ben no solo es un lugar para la historia, es un lugar para la vida. Cerca de la torre, la vida de Londres bulle. Los turistas se agolpan para tomar fotos, los lugareños se sientan en las bancas para tomar un descanso y los autobuses y los taxis pasan a toda velocidad. Es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, donde la historia se vive en tiempo real. Y si te detienes a escuchar, puedes oír el sonido de las campanadas del Big Ben, un sonido que te conecta con la historia de Londres, con la historia de un país y con la historia de la humanidad. La majestuosidad de la torre no es solo una cuestión de tamaño, es una cuestión de diseño. El arquitecto Charles Barry, con su visión del gótico victoriano, creó una obra de arte que es tanto funcional como hermosa. La torre está llena de detalles que a menudo pasan desapercibidos, desde las intrincadas esculturas de piedra hasta los símbolos ocultos en las paredes. El diseño de la torre es una celebración de la artesanía, un testimonio del talento de los hombres y las mujeres que la construyeron. Y es por eso que, incluso después de más de 160 años, el Big Ben sigue siendo una fuente de admiración y asombro. El Big Ben es un lugar para los sueños. Es un lugar que te hace pensar en las posibilidades, en el futuro. Es un lugar que te hace sentir que eres parte de algo más grande, de una historia que se extiende más allá de tu propia vida. Y en un mundo que a menudo se siente acelerado y fragmentado, el Big Ben es un ancla, un recordatorio de que algunas cosas son inmutables. Es una promesa de que el futuro, a pesar de todos los desafíos, está conectado al pasado. Y esa conexión es lo que hace que el Big Ben sea un lugar tan especial, un lugar que te invita a detenerte, a escuchar, a reflexionar, a sentir. Pero más allá de la historia, la arquitectura y la ingeniería, el Big Ben tiene un encanto que va más allá de lo tangible. Es la emoción que evoca. Al caminar por las calles de Londres y escuchar la campanada del Big Ben, te sientes parte de una historia viva. Es el sonido de la nación, un latido que resuena en cada rincón de la ciudad. Para muchos es un recordatorio de hogar, un sonido que les evoca recuerdos de la infancia, de momentos especiales. Es el sonido de la tradición, un eco del pasado que nos une en el presente. El Big Ben es también un testimonio del poder de la tradición. En un mundo de constantes cambios, el Big Ben sigue siendo un ancla. Es un recordatorio de que algunas cosas son inmutables, que la historia y la tradición son importantes. Es una promesa de que el futuro, a pesar de todos los desafíos, está conectado al pasado. Y esa conexión es lo que hace que el Big Ben sea un lugar tan especial, un lugar que te invita a detenerte, a escuchar, a reflexionar, a sentir. Y si decides visitar Londres, no puedes dejar de ir a ver el Big Ben. Pero no te limites a tomar una foto desde el exterior.
Tómate el tiempo para sentarte en una de las bancas de la plaza, para escuchar el sonido de las campanas. Siente el pulso de la ciudad a tu alrededor y piensa en todas las personas que han estado allí antes que tú, en todas las historias que se han desarrollado bajo la atenta mirada de este gigante de piedra. Porque el Big Ben no es solo un reloj, es un testigo, un guardián, un amigo, y en cada tic-tac te invita a formar parte de su historia. El Big Ben es el corazón de Londres, un monumento que ha sobrevivido a incendios, guerras y el paso del tiempo. Es un símbolo de la resiliencia, de la belleza y de la tradición. Es una historia de superación de desafíos, de un renacimiento después de la destrucción. Y es en última instancia una celebración del tiempo, porque el tiempo no es solo un tic-tac constante, es la suma de nuestros recuerdos, de nuestros sueños y de nuestra historia. Y el Big Ben es el guardián de todo eso. A medida que nos acercamos al final de este recorrido, es imposible no reflexionar sobre el impacto cultural del Big Ben. No es solo un punto de referencia para los turistas o un símbolo de la precisión británica. Es una parte intrínseca de la identidad de Londres y por extensión del Reino Unido. Su imagen es tan poderosa que a menudo se utiliza para representar a la propia ciudad, incluso cuando no se muestra la torre completa. Una simple silueta o el sonido de sus campanadas son suficientes para transportarnos a la orilla del Támesis. Desde las películas de Hollywood que lo usan como telón de fondo para escenas dramáticas hasta las postales que lo representan en toda su gloria, el Big Ben ha trascendido su función original para convertirse en una obra de arte y un ícono global. Es una de esas pocas estructuras en el mundo que es instantáneamente reconocible en cualquier rincón del planeta. Y esto se debe a que su historia no es solo la de un reloj o una torre, sino la de la perseverancia, la tradición y la belleza. La próxima vez que veas una imagen del Big Ben o escuches su nombre, recuerda que detrás de ese rostro icónico hay una historia de ingenio humano, de desafíos superados y de un compromiso inquebrantable con la excelencia. Recuerda que no es solo un reloj que marca el tiempo, sino un guardián de la historia que nos recuerda que el pasado, el presente y el futuro están entrelazados. Es un eco de un tiempo pasado que sigue resonando en el presente, una melodía que nos invita a detenernos y a apreciar la belleza de la historia. Finalizamos este recorrido con una pregunta crucial. ¿Por qué sigue siendo tan importante el Big Ben en la actualidad? En una era de relojes digitales y GPS en nuestros teléfonos, ¿qué valor tiene un reloj mecánico de más de 160 años? La respuesta es simple. El Big Ben no es solo un objeto que da la hora, es un símbolo, es un recordatorio de nuestra conexión con el pasado, de la importancia de la artesanía, de la belleza en la perseverancia. Su majestuosidad hoy en día radica en su capacidad para inspirarnos a pensar en el tiempo de una manera diferente. Nos invita a ver el tiempo no solo como una serie de segundos que pasan, sino como una historia que se está escribiendo, una historia en la que cada uno de nosotros tiene un papel. El Big Ben, en su silencio durante la reciente restauración y en su vibrante retorno, nos enseñó una lección valiosa. Nos mostró que incluso los símbolos más fuertes necesitan ser cuidados, y que su valor no se mide solo por su apariencia o su función, sino por la historia que encierra y el significado que tiene para las personas. Así que la próxima vez que veas una imagen del Big Ben o escuches su nombre, no lo veas solo como una torre o un reloj. Obsérvalo como lo que es: un testamento a la historia humana, un guardián del tiempo, una obra de arte que se alza majestuosamente en el corazón de Londres. Ve a visitarlo, siéntate en la plaza, escucha el sonido de las campanas y deja que el tiempo te transporte. Te garantizo que no solo habrás visto un monumento, habrás vivido una historia.